Esta es una larga discusión. Debo decir que desde que yo trabajo el tema de filosofía política hace 50 años, ya se presentó el tema. Además, hay una tesis que critica esa cuestión. Piensa que las ciencias sociales, sobre todo a la izquierda, pensó sobre todo la categoría clase. Hizo de la lucha de clases la llave para la comprensión de la historia universal. La posición de Marx, por ejemplo, cuando se la extrema. Eso ha sido enriquecido. Por ejemplo, el marxismo caribeño tuvo que explicar el problema de la esclavitud, que no es clase obrera y tampoco recibe salario. Por lo tanto, en una empresa de producción tropical del Caribe, del sur de Estados Unidos, del gran Caribe latinoamericano, que es toda la costa pacífica y del Pacífico hasta Guayaquil y todo el Brasil, son como 200 millones de personas, no funciona el concepto clase. Y justamente el marxismo caribeño demostró que la gran categoría no es clase en ese mundo, sino la raza. Y la raza fue el modo que se catalogaba sociológica y políticamente a la sociedad. Y claro, era muy simple porque el color de la piel permitía saber quién era una clase u otra. No había que ni saber cuál era su función dentro del trabajo, ni habría que darle ningún documento. El color de su rostro estaba indicando. Pero el color del rostro era también una definición humana de subhumanidad y por lo tanto de no plena humanidad y por lo tanto no digno de recibir el mismo salario que un blanco y en fin una discriminación completa. Si ya no tomo la clase sino la raza, empiezo a titubear en preguntarme de qué se trata una sociedad. No es una clase burguesa y una clase proletaria, sino que son algo más complejo. Y justamente a ese nivel aparece de pronto una categoría que no es económica, sino una categoría estrictamente política, que es pueblo. Y el tema es muy importante. Fidel Castro, en el discurso grande en La Habana, en 1959, en la primera página, habla como 10 veces el pueblo cubano y ni una vez de la clase obrera cubana. Primero porque era muy débil, porque en Cuba no había tanto capitalismo industrial y por lo tanto la clase obrera clásica, sino que era pues una sociedad que había sido esclavista también y con un racismo feroz. Y usted sabe que después Aníbal Quijano, que era alumno de Wallerstein en Binghamton, toma esta reflexión del marxismo caribeño y lo aplica a América Latina y dice tampoco en la América Latina de los Andes o indígena funciona la clase, sino la raza. Y por eso el propio Mariátegui en Perú, en sus 7 ensayos, dice, bueno, pues lo siento, en Perú casi no existe clase obrera, por lo tanto no podemos organizar un partido tradicional marxista porque no hay obreros, hay indígenas. Y esto fue calificado cuando se funda el partido que él mismo inició como populismo, justamente populismo. O es decir, la categoría que permite decir que la raza es parte del pueblo y también el obrero y el campesino, pero cuidado, el campesino no es lo mismo que un pueblo originario, o es decir, indígena, otomí
o tupi guaraní. Entonces, hay muchos grupos sociales y la categoría política que comprende toda esa totalidad heterogénea, que logra, sin embargo, en ciertos momentos coherencia en base a un objetivo, se llama pueblo. Y por eso Gramsci le llama al pueblo el bloque social de los oprimidos. Bloque, no le llama clase, bloque. Es algo que se organiza y se puede desorganizar. Es una metáfora ambigua, pero porque pueblo es una categoría compleja, analógica, que es justamente muy ambigua, pero no la se puede descartar. Entonces, es el bloque social de los oprimidos. Y entonces Fidel Castro, en la historia me absolverá, no tengo aquí el texto, aunque podría muy bien buscarlo y leérselo. Fidel Castro dice, cuando de lucha se trata, el pueblo es, y entonces dice, los 400.000 obreros que había en Cuba. Pero son los campesinos también, pero hay unos campesinos que ya no son clase, y al mismo tiempo empieza a poner, son también los pequeños propietarios, y por último también son los profesionales que se juegan por la revolución, y son también las madres de familias que luchan por sus hijos, y empieza a enunciar muchísimos grupos sociales que no son clase en el sentido tradicional, cuyo bloque social de los oprimidos constituyen pueblo. Castro dice, cuando de lucha se trata, el pueblo es, y empieza a describir una cantidad de grupos. Entonces, el pueblo puede en un tiempo ser inconsciente de la situación y apoyar a un gobierno que lo está oprimiendo, pero ingenuamente, sin conciencia ni liderazgo, apoya un sistema que es el que lo domina, el bloque social de los oprimidos, y yo agregaría de los excluidos, hasta la mujer. La mujer también forma parte del pueblo, sobre todo la mujer popular, y qué decir la mujer popular de color negro o de color indígena. Y entonces esa totalidad en ciertos momentos estratégicos cobra unidad y se transforma en un actor transformador de la historia. Y esos son los momentos emancipatorios. En la emancipación contra España, el bloque social de los oprimidos en la Nueva España logra unificarse por el liderazgo de un Hidalgo, de un Morelos y de otros, y se opone entonces a los españoles. Y ahí entonces hay que recurrir a Ernesto Laclau y a una cantidad de autores que han planteado el tema del pueblo. Fundamental, porque es un actor colectivo político principal, no la clase, ni siquiera solo la raza, sino que la raza forma parte también de la categoría pueblo. Ahora, la categoría pueblo es analógica, puede ser la totalidad de la población. Y entonces decir el pueblo mexicano, y ahí está aún la alta burguesía y los grandes banqueros de México, pero también puede ser más estrictamente los oprimidos y los excluidos, y ya tiene entonces una significación analógica. Esto me alargaría el tema de diferenciar identidad-diferencia con la categoría lógica de semejanza y distinción, y es la analogía. Y entonces no funciona la identidad, sino otra lógica, y el pueblo es fundamental. Y hay que distinguir entre pueblo y populismo.
Y entonces ahí hay muchas cosas. Yo he escrito bastante sobre el tema, hasta un artículo donde marco 5 significaciones fuertes, claramente distintas de lo que significa pueblo, negativas, y por último algunas positivas en el sentido que son los actores transformadores de la historia. El pueblo mexicano del bloque social de los oprimidos y excluidos.